La Iglesia Presbiteriana Fundamentalista Bíblica presenta La última llamada. Un programa dedicado a quienes buscan la respuesta fundamental de su vida. Anoche tuve, Señor, un sueño encantador. Andaba yo en Jerusalén, el templo en derredor. De niños por las calles oíase gran clamor. Bajando de los cielos un eco arrobador. Bajando el cuadro aquel cambió de luz, silencio por doquier. Callaron las hosanas, de niños el clamor. El sol de humo se cubrió y un viento frío sopló. Mientras en el Calvario la cruenta cruz se guió. Mientras en el Calvario la cruenta cruz siguió. Jerusalén, Jerusalén, canta con voz triunfal. Hosana en las alturas, hosana tu Dios gran Rey. Nuevo cuadro que otra vez la tierra nueva fue, y vi la ciudad santa que cuando escrita ayer, la luz de Dios será su luz, sus puertas francas vi, y todo aquel que quiso entrar halló lugar allí. Yo vi la luna fulgurar y al sol vi deslumbrar. Era la gran
fin de vuestra fe, que es la salud de vuestras almas, de la cual salud los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros han inquirido y diligentemente buscado, escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual prenunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas, a los cuales fue revelado que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, en las cuales desean mirar los ángeles. Nuestra salvación eterna se obtiene por la fe y solo por la fe en que Cristo, el inocente, pagó voluntariamente nuestra culpa por medio de su muerte en la cruz. Ese sacrificio le costó a nuestro Salvador un sufrimiento que nunca podremos apreciar en forma suficiente, pero después el Padre Celestial lo glorificó, sentándolo a su diestra en el trono celestial. Esta gloria incluye darnos a todos los que le aceptamos en nuestro corazón como nuestro Salvador, como su pueblo, sobre el cual reina ahora y reinará eternamente. Este es el Evangelio, las buenas nuevas de salvación segura y eterna para todos los que creemos. Este Evangelio es tan precioso que los mismos ángeles se gozan de él y desean mirar en él. Amén. Es mi Jesucristo, rosa de Sarón, todo él es belleza que no tiene igual. Por doquiera voy, conmigo siempre va. Con Jesús yo voy por la eternidad. Cristo, rosa de Sarón, oh mi Cristo, rosa de Sarón, oh florece en mi corazón. Es mi Jesucristo, rosa de Sarón, su perfume llena todo corazón. Llena tú mi vida, mi Jesús, mi bien. Oh Jesús, contigo quiero siempre estar. Cristo, rosa de Sarón, oh mi Cristo, rosa de Sarón, oh florece en mi corazón. Él alumbra el camino. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su simiente será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Hacienda y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente y misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus cosas con juicio, por lo cual no resbalará para siempre.
En memoria eterna será el justo. De mala fama no tendrá temor. Su corazón está percibido, confiado en Jehová. Asentado está su corazón, no temerá hasta que vean sus enemigos su deseo. Esparce, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Su cuerno será ensalzado en gloria. Verálo el impío y se despechará, crujirá los dientes y se repudrirá, perecerá el deseo de los impíos. Una misionera en Perú fue a visitar a un grupo de creyentes una noche. Ella sabía que la casa en la que se iban a reunir estaba localizada en un peñasco y que el camino sería arriesgado. Tomó un taxi para llegar lo más cerca de la casa que pudiera y luego empezó el peligroso ascenso a la casa a pie. La noche era oscura y el camino era muy difícil. Al dar la vuelta a un recodo, de repente se encontró con varios creyentes que llevaban brillantes linternas. Habían salido a alumbrar el camino. Sus temores desaparecieron y ascendió por el camino fácilmente. De la misma manera, Dios alumbra nuestro camino. Cuando confiamos en Jesús como Salvador, Él, que es la luz del mundo, entra en nuestra vida y quita la oscuridad de nuestro pecado y desesperación. Esta luz continúa consolándonos en tiempos de tristeza. En medio del pesar, los problemas, la enfermedad o la desilusión, el Señor ilumina el camino y alienta a sus hijos dándoles esperanza. Esto puede venir por medio de una palabra de exhortación de otro creyente. Puede ser la iluminación de la palabra de Dios a través del ministerio del Espíritu Santo. Puede ser una seguridad calmada en respuesta a una sincera oración. O puede ser la provisión milagrosa para una necesidad específica. Cualquiera que sea el caso, Dios envía luz cuando estamos rodeados de oscuridad. Jesús da luz en la noche más oscura. Conclusión. A veces Dios nos pone en la oscuridad para mostrarnos que Jesús es la luz. La oscuridad abrigada en maldad y peligros que no puedo ver.
Escuchemos un mensaje de la palabra de Dios. Lloró amargamente. Mateo capítulo 26, versículo 75. Y se acordó Pedro de las palabras de Jesús que le dijo: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliéndose fuera, lloró amargamente. El llanto se define como la respuesta de nuestro cuerpo a un sentimiento muy fuerte de tristeza o alegría. El apóstol Pedro vivió en carne propia este sentimiento horas antes que Jesús fuera crucificado. El apóstol había sido advertido por Jesús de que ante su intrepidez de reaccionar, diciendo que no le dejaría jamás y que aún estaría dispuesto hasta dar su vida por él, como leemos en Mateo capítulo 26, versículos del 33 al 35. Y respondiendo Pedro le dijo: aunque todos sean escandalizados en ti, yo nunca seré escandalizado. Jesús le dice: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Dícele Pedro: aunque me sea menester morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. No pasaron muchas horas posterior al arresto de Jesús en el huerto de Getsemaní, cuando esta profecía de Jesús sobre Pedro se cumplió completamente. Al ser interrogado el apóstol sobre su relación con Jesús, le negó 3 veces y luego cantó el gallo. Mateo capítulo 26, versículos del 69 al 74. Y Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se llegó a él una criada diciendo: ¿y tú con Jesús el Galileo estabas? Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Y saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban allí: también éste estaba con Jesús Nazareno. Y negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Y un poco después llegaron los que estaban por allí y dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu habla te hace manifiesto. Entonces comenzó a hacer imprecaciones y a jurar diciendo: no conozco al hombre, y el gallo cantó luego. Es natural sentir miedo ante las diversas vivencias de la vida. A veces parecemos seguros e inquebrantables ante todo lo que ofrece el mundo, y nuestras reacciones ante esto, cuando no vemos salida, son incomprensibles para nosotros. Pedro, muy seguro de sí mismo, se sentía capaz de enfrentar al mundo. Él no se escandalizaría, no dejaría a su Señor, daría su vida por él, pero temió al ser reconocido como uno de los que estaban con Jesús. Temió por su vida y solo reaccionó. El canto del gallo le trajo a su memoria las palabras de Jesús: me negarás 3 veces. Tal fue la nueva reacción, tal fue la angustia de haber traicionado a su Señor, pero su llanto no fue como sus reacciones anteriores, intrépidas ni vacías. Su llanto fue un derramamiento que provino de un sentimiento de dolor profundo, de reconocer inútil e incapaz con una inmensa pobreza espiritual. No temamos en llegar ante nuestro Dios con llanto de amargura, cuando hemos sido encarados por su palabra y descubiertos en nuestros pecados y rebeliones, porque Él sabe perdonar y transformar nuestras vidas y convertirnos en instrumentos útiles para sus propósitos. Salmo 103, versículo del 8 al 10. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo.
No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Isaías capítulo 66, versículo 2. Mas a aquel miraré, que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Hemos presentado La última llamada. Un programa dedicado a quienes buscan la respuesta fundamental de su vida.